Algo huele mal. Algo huele mal. Esa era la sensación que teníamos a principios de 2021 en Quilimo. Habíamos pasado 6 años construyendo un software para ayudar a los agricultores a ahorrar agua. Pero había algo en el fondo que entendíamos no estaba funcionando, ¿sí? Nos costaba muchísimo retener a esos agricultores. Y cuando mirábamos para los costados y mirábamos otras herramientas para gestionar el riego, para gestionar el uso del agua en la agricultura, encontrábamos también que a los competidores les costaba muchísimo retener a los agricultores. Entonces, no parecía ser un tema del producto en sí. Empezamos a pensar, y en un momento nos dimos cuenta de que el agua para la agricultura es gratis. Y cuando un recurso es gratis, los humanos, en general, tendemos a desperdiciarlo. Hay una razón para eso. Hay una razón para eso. Acá está, listo. Hay una razón para eso. Hay una razón por la que el agua es gratis. Esta mañana, muchos de ustedes, ¿quién tomó un café esta mañana? Un café. Para producir los granos de café, de ese café se usaron 140 litros de agua. ¿Quién comió un huevo esta mañana, hoy en la mañana? 200 litros de agua por el huevo. Una tostada, 180 litros. ¿Ah? Para casi todo lo que comemos, para hacer un kilo de tela de jean, 10.000 litros de agua. Para casi todo lo que comemos, para casi todo lo que consumimos, se usa agua, porque la agricultura necesita mucha agua para producir. Y si nosotros le cobráramos a los agricultores lo que vale esa agua, comer un choripán saldría 300.000 pesos. Y la verdad que no tengo ganas de que comer choripán salga 300.000 pesos y todos queremos alimentos baratos. Hay razones para eso, pero el problema es que esa configuración donde el agua no tiene valor hace que no exista ningún tipo de incentivo para que los productores ahorren agua. Habíamos entendido esto y mientras masticábamos este desafío de que habíamos pasado 6 años en nuestra vida, de que habíamos levantado 5 millones de dólares y un montón de inversores habían confiado en nosotros, había armado equipo, teníamos un equipo por toda Latinoamérica, resulta ser que el producto que entregábamos no le entregaba valor a nuestros clientes. Y en ese momento, en esa charla, nos preguntamos, ¿qué pasa si encontramos a alguien más que le ponga valor al agua? Pero bueno, primero me presento, hola a todos, soy Jairo Trat, vengo acá a meterme entre la batalla que están teniendo con la siesta, no sé cómo vienen perdiendo, vienen ganando, algunos están cabeceando un toque, yo creo que van a ganar, confío en ustedes, después se toman un café, aunque se sienten culpables por el agua que usa el café. Soy CEO y cofundador de Quilimo. Soy papá de Julia, esposo de Virginia, hijo de Alba, una maestra rural jubilada, de un pueblito que se llama Guanaco Boleado, que tiene una escuela que tiene un total grande de 7 alumnos, y de Walter, que es comerciante. Nací, me crié en Luyaba, un pueblo de 2.500 personas en las sierras de Córdoba, que es más o menos la misma gente que hay sentada acá en estas 2 filas, y que es célebre por un montón de cosas, varias, entre ellos de tener el mejor festival nacional del mundo, que es el Festival Nacional de la Gallina Hervida. Los recomiendo, visítenla. Es muy rica la gallina hervida, tiene mala prensa, suena feo, pero sabe rico. Cuando me preguntaban qué quería ser cuando era chico, cuando era chiquito, cuando me preguntaban qué quería ser, yo decía que yo quería ser un robot. Sí, un robot. No sé por qué, no sé si en Canal 12, al mediodía, vi un dibujo de los supersónicos, no sé, tenía ganas de ser un robot. Lamentablemente todavía no puedo ser un robot, pero como quería quedar ahí cerca, cuando terminé la secundaria hice lo que a mí me parecía era más cerca de ser un robot, que era, me puse a estudiar ingeniería en computación. Me vine a estudiar ingeniería en computación acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Pasaron 5 años largos estudiando análisis matemático 3 y esas cosas que tienen ingeniería en computación. Y sobre el final, mientras estaba terminando mi tesis de grado, en un pasillo de la facu me encuentro con Tony, un amigo que también estaba haciendo su tesis. Y Tony, su tesis era de unos sensores que eran muy buenos para contextos extremos, en agricultura sobre todo,
Entonces Tony me dice, che, Jairo, ¿por qué no hacemos un emprendimiento con esto? Bueno, está bien, así de simple, en ese pasillito de la facu decidimos fundar nuestro primer emprendimiento. En ese primer emprendimiento hicimos un gran trabajo haciendo todo mal. Éramos 6 socios, todos súper técnicos. Creíamos muy en serio que todos los problemas del mundo se solucionaban con tecnología, que esa era la herramienta central para todo. Nos pasamos 2 años y medio discutiendo, debatiendo que si este chip, que si el chip H, el chip B, cómo va, qué le vamos a llevar al agricultor, sin hablar con ningún cliente y medio entre nosotros. Sobre el final de ese proceso, una de las socias nos consigue una entrevista con 4 ingenieros agrónomos de un CREA que asesoraban mucho riego, que sabían asesorar cómo regaban los productores. Nosotros habíamos hecho un sensor para optimizar el riego en ese momento. Y dijimos, bueno, vamos a entrevistarlos. Preparamos un Excel, una lista de preguntas, nos juntamos con estos asesores en la YPF de Villa del Totoral. Nos sentamos ahí y fueron uno por uno pasando y nosotros le íbamos haciendo las preguntas que habíamos armado en nuestro delirio místico ahí en la oficina. Y a los 4 minutos sabíamos que no entendíamos nada. 2 años de nuestra vida y no entendíamos nada. 2 años y pico de nuestra vida y no entendíamos nada. 2 horas, tuvimos casi 2 horas entrevistándolo, preguntándole a este ingeniero agrónomo. Salimos en el auto de mi socio Tony por la ruta oscura esa que va a Villa del Totoral a Jesús María, con 2 sensaciones muy particulares. La primera, que es innegable, la sensación de fracaso. Darte cuenta que tuviste 2 años como un imbécil haciendo algo y no te entendías nada. Pero la segunda era que había algo ahí, que en ese lugar, que en gestionar bien el riego había una oportunidad, pero que había que encontrarle la vuelta. 2 meses después cerramos ese primer emprendimiento, porque entendíamos que había valor en eso, pero con esa configuración y con ese equipo no lo íbamos a lograr. Y con Tony fundamos Quilimo. ¿Sí? Y de todo ese proceso nos llevamos un par de preguntas. Ahí está. De todo ese proceso nos llevamos muchas cosas, pero sobre todo nos llevamos una pregunta que nos quedó y que siempre se me hace presente. ¿El problema que estoy resolviendo es el problema que hay que resolver? Y así como un ladrillo, se nos cayó esa pregunta cuando en Quilimo, cuando nos dimos cuenta que estábamos optimizando un recurso que era gratis. ¿Qué podemos hacer para transformar el valor del agua? Y pensando, ideas se nos ocurrió que qué pasaba si en vez de cobrarle a los agricultores por usar nuestro software para optimizar el riego, le pagábamos. A simple vista, prima facie, la idea más tonta del mundo. ¿Cómo le va a pagar a alguien por un recurso? ¿De dónde va a sacar la plata? Bueno, por suerte en ese momento no nos dimos cuenta que la idea era tonta y nos pasamos casi un año dando vueltas online por el mundo, hablando con gente y contándole esta idea de que queríamos pagarle a los agricultores por ahorrar agua. Y era muy interesante porque se armaban, y esto siempre pasa con las ideas interesantes, se armaban 2 pedazos de la biblioteca. El primero, había gente que nos decía, esta idea no tiene sentido, ¿cómo le vas a pagar por los agricultores? Los agricultores tienen el deber moral de ahorrar agua, y si no ahorran agua hay que penarlos. Eso era un pedazo de la biblioteca. Pero el segundo era el más divertido. La gente empezaba a pensar, uy, qué bueno que está esto, ¿cómo le pagamos? ¿Pero por qué? Y no lo ponemos en blockchain, ¿y por qué no habla con tal? ¿Y qué pasa si medimos? Y nos daban ideas, pero por sobre todo esa gente que se embalaba con la idea que le llevábamos nos decía, nos presentaba el primo, Chávez, ¿por qué no habla con tal que está haciendo algo parecido en esta línea? Y nos iban llevando. Y en esa llegada del primo, del vecino, del amigo, de alguien que nos presentó a alguien, llegamos a una ONG de Estados Unidos que se llama Bonneville Environmental Foundation. Esta ONG supuestamente hace como 20 años inventó algo que se llama beneficios volumétricos, que son como los créditos de carbono, pero de agua. ¿Sí? Llegamos a ellos y en la primera conversación pasó algo que es súper paradigmático y que a muchos emprendedores de acá les va a haber pasado, que vas a pedir consejo y te ofrecen plata. ¿Sí? Lo que pasó es que empezamos a contarle lo que pensábamos y se dio vuelta la charla. Nos dijeron, Todd, que es el CEO de esta ONG, nos dijo, che, ¿por qué no? ¿Cuántos agricultores tienen? ¿Cuánta agua ahorran? ¿Dónde están los agricultores? ¿Pueden conseguir más agricultores?
Y sobre el final de todas estas preguntas que nosotros supimos responder, Todd nos dice, yo tengo empresas que están muy, muy interesadas en pagarle por el agua que sus agricultores ahorran. ¿A ustedes les interesa? Bebo. Más vale que me interesa. Obvio que no me interesa. Y ahí Todd nos explicó el modelo de los beneficios volumétricos. ¿Cómo funciona? Bueno, generalmente en una región hídrica, en una cuenca, por ejemplo, acá donde estamos parados de la cuenca del Suquía, se llama así, es una cuenca que va desde la montaña hasta la laguna más chiquita, hay ciudades, hay comunidades que usan agua. Cerca de esas comunidades, porque necesitan personas para que trabajen en esos lugares, se instalan fábricas de distinto tipo. Por ejemplo, puede ser que cerca de una comunidad se instale una fábrica que fabrica una gaseosa negra que tiene burbujita y sirve para el Fernet. Imagínense que tendrá. Esa fábrica puede ser súper eficiente y tener la máquina perfecta que no desperdicie una gota de agua. Pero para hacer 1 litro de esa bebida mágica que hace falta para el Fernet, necesitas al menos 1 litro de agua, ¿no? No hay chance que no necesites 1 litro de agua. Por más efectivo y eficiente que sea, sí o sí necesitas 1 litro. Y llega un momento que esa fábrica entiende que no puede bajar su consumo de agua y que llegó hasta el mínimo imposible. Resulta ser que esas fábricas se instalan de eso y de todo, de cerveza, de ropa, de los data centers que le dan poder al AI que estuvieron hablando todo hace rato. Resulta que esas facilities se instalan en lugares del mundo distintos por diversas razones y en muchos casos, en esos lugares del mundo, la disponibilidad de agua se volvió insustentable. Es decir, estas empresas y las comunidades saben que en 7 años no va a haber más agua para operar. ¿Está? ¿Y qué haces? Vos tenés una fábrica en la que invertiste, que salió 150 millones de dólares construir. ¿Qué haces? La mudás, te vas. Bueno, esa es una opción. Otra opción es trabajar con tus vecinos y ayudar a tus vecinos a ser más eficientes con el uso del agua. Y los mejores vecinos que podés ayudar, porque son los usuarios más grandes, son los agricultores. Bueno, eso hacemos nosotros con Quilimo. Ese es el modelo que tenemos. Canalizamos inversiones de empresas bien grandotas que tienen un uso de agua intensivo a los agricultores, que son sus vecinos y que pueden reducir la presión del recurso en las regiones donde operan. Unos meses después cerramos el primer proyecto de venta de ahorros de agua asociado a la agricultura. En Latinoamérica vendimos un proyecto a Google y Microsoft por sus data centers en la cuenca de Maipo en Chile. 4 años después tenemos 30 millones de dólares en contrato de venta de ahorro de agua en toda América, desde Mendoza hasta California, con 10 de las empresas más grandes del mundo. Nuestros clientes son Google, Microsoft, Amazon por los data centers, Coca, PepsiCo por sus plantas de comida y de bebida, Procter & Gamble por su producción de productos de limpieza y un montón más de ese tamaño. Somos el proveedor más grande del mundo del activo, beneficios volumétricos por volumen y además formamos parte activa de cómo se escriben las reglas del mercado. Si alguien hoy le pregunta a la AI quién hace ahorros de agua en el mundo, seguramente lo primero o lo segundo que le aparezca sea Quilimo. ¿Está? Pero además de eso, en medio del proceso, en 2022 cerramos una serie A liderada por Emerald Technology Ventures. El mundo del espacio del agua como un recurso que no tiene valor, en capital es un espacio chico. Hay solamente 2 fondos que invierten en estadios tempranos en agua en el mundo. ¿Está? Emerald es uno, es un fondo suizo que convencimos no solo de hacer su primera inversión en Latinoamérica, sino de hacerla acá, en Córdoba, con nosotros. Pero sobre todo, lo más relevante de este proceso no se trata de todo este circo que armamos, que está buenísimo, sino cómo esto llega a los agricultores, en la vida real, digamos. Esos 2 que están ahí son Felipe padre y Felipe hijo. Me gustaría que se llame Felipe y José, digamos, sería más fácil contar la historia, pero hagan el esfuerzo de seguir la historia conmigo. Felipe padre y la familia de los Felipes produce en Chile nogales hace 70 años. ¿Sí? Felipe padre trabaja con su padre, que ya falleció, el campo, desde hace unos 50. Felipe padre hace 50 años que riega su campo de la misma forma. Se levanta 3:30 de la mañana, como hacía mi abuelo, abre una compuerta y ve cómo el agua pasa. Y para él, hacer su trabajo y regar su campo es ver cómo esa agua corre. ¿Está? Felipe tiene 3 hijos
Y los 3 hijos se le fueron yendo porque Felipe no quería modernizar el campo. ¿Tá? No porque sea un cabeza dura, sino que para él hacer agricultura era hacer eso que hacía todos los días. Y está bien, él iba bien porque está bien, su campo sigue existiendo. Pero sus hijos medio se cansaron y se fueron yendo. Pero Felipe hijo, el más chico, que es el señor de blanco, que es un licenciado en finanzas, tiene una carrera fantástica en un banco de finanzas altísimo, no es que no tenía otra cosa para hacer. A Felipe hijo le tiraba a volver al campo, realmente le tiraba a volver al campo. Y en un momento, nosotros llegamos a él, papá, y se le plantó al padre y le dijo, papá, o toma el proyecto de estos chicos locos que traen acá, o yo no vuelvo a trabajar con vos. ¿Tá? Esos chicos locos éramos nosotros. A Felipe padre le dimos vuelta el campo entero, le instalamos riego por goteo, gestiona todo el campo con nuestro software, y todo eso pagado por empresas que comparten el recurso en la misma cuenca, sin que él tenga que poner un peso. ¿Está? Lo que importa de este proceso es cómo hicimos aparecer de algún lado, de un actor totalmente inesperado, recursos para transformar algo que debía ser transformado. Pero para cerrar, y si tengo que resumir en una frase, ¿qué es ser emprendedor? Para mí, ser un buen emprendedor es saber a cada momento cuál es el juego que estás jugando. Cuando arrancamos nuestro primer emprendimiento, jugamos el juego de la tecnología, pero el juego verdadero era el del productor y su economía. En la primera etapa del quilismo jugamos el juego de la eficiencia, pero el juego verdadero era del valor del agua. Y en cada uno de esos saltitos, eso que podría haber sido un fracaso estrepitoso, lo convertimos en una oportunidad. ¿Tá? Y yo ahora, no es que Quilimo está salvado para siempre, tengo un montón de quilombos. Ahí está el equipo de finanzas, por ejemplo, tengo un montón de quilombos, créanme. Pero estamos muy tranquilos porque sabemos que en cada paso y a cada momento vamos a estar bien atentos si estamos jugando el juego equivocado o si estamos jugando el juego correcto. Muchas gracias.